Hola Udi, Shalom Udi. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes allá? Te cuento que acá en Argentina, en la última semana, bueno, pasaron cosas muy importantes porque hubo una elección muy importante en la que el gobierno logró un éxito rotundo, ¿no? En base a los objetivos que se había planteado. Y de alguna manera generó obviamente tranquilidad, ¿no? Ya sabemos que acá los mercados, el dólar, todas esas variables afectan muchísimo una economía de quinto mundo como es la nuestra, lamentablemente. Así que, por suerte, las cosas están por ahora tranquilas y hay cierto optimismo de que se pueda sobrellevar de una mejor forma. Tenemos mucho apoyo de Estados Unidos, que para ellos somos insignificantes, pero sin embargo Argentina tiene cierto peso en Sudamérica, en América Latina, así que Trump dio un apoyo muy abierto al gobierno, ¿no? Al gobierno de Milei, aclarando que si ganaba otro, se acababa el apoyo. Así que bueno, de alguna manera tenemos eso en común con Israel, Udi, que somos de alguna manera, más que somos, estamos muy condicionados en nuestra economía a nivel mundial y necesitamos el apoyo obviamente de Estados Unidos, la garantía para que el dólar no se dispare y todo eso. Pero dejando de lado esos temas que te imaginas no lo queremos abordar acá y de alguna manera yo sé que vos estás al tanto mejor que nadie de la situación en Argentina por toda la gente que vos compartís y te tienen informado. Así que mira, Udi, yo quería hoy, pensaba, van pasando los días después de este cese del fuego y que nosotros ya hicimos un análisis muy claro de que nunca le llamaríamos un tratado de paz ni un acuerdo. Sabemos que es bien compleja la situación, más allá de que ya se bajó la presión con los Jatufín que ya están en casa y con faltan muy poquitos, pero bueno, hasta el último vamos a seguir tratando de que vuelvan, ¿no? Por esos valores que nosotros tenemos. Y hablando de los valores, Udi, que tenemos, yo quería que me hagas un panorama y me gustaría comenzar por el norte, ¿no? Que me hagas un panorama muy breve, por ejemplo, el Líbano. El Líbano yo tengo muy en claro tu análisis siempre como marco, que el Líbano es un país inventado, que sabemos muy bien las condiciones, los distintos grupos, sabemos que los cristianos maronitas ya hace muchos años, a partir de las guerras civiles y todo eso, se fueron yendo, que los chiitas lograron instalarse y tener un poder a través de Hezbollah y a través de la influencia que eso genera. Sabemos que el Líbano es un país que de alguna manera recibe el apoyo de Francia. Bueno, todo eso vos nos contaste muchas veces sobre el Líbano, pero ¿qué nos podés decir hoy un poquito del Líbano? ¿Qué pensás del Líbano? Mira, resumiendo en una palabra, dos palabras, en realidad nada nuevo. O sea, no hay noticias. El, el hecho que no hay noticias es una noticia muy importante, porque a la gente, tanto en el mundo como en Israel, hay que reconocerlo. Hay un gran porción de de la sociedad israelí que sigue soñando que las cosas pueden ser cambiadas después de un trauma general que tuvo toda la región en estos 2 años, estos cambios enormes, ¿no? Enseguida vamos a tocar el tema de Siria, ¿no es cierto? Entonces, siguen creyendo, más que todo ilusionando de un cambio importante en Líbano. Y lamentablemente, según lo que yo conozco de la gente que trabaja en este tema, es que en realidad el gobierno actual de Líbano ya se rindió. O sea, no lo va a decir oficialmente. Claro que no tiene sentido porque cosa contraria no es un gobierno. Pero ¿de qué estoy hablando? Me refiero al pequeño asuntito, ¿no? Que define a un Estado de ser un Estado, más allá de la dependencia de un presidente americano acá o allá, este o el otro.
si es el tema de la economía o tema del Irán, o sea, cada país, lo que mencionaste cuando hiciste la introducción, pero la cosa fundamental que define un Estado es que si tiene el monopolio de la violencia, como lo definió bien Max Weber hace 100 años. Y en el caso de Líbano lo tenemos muy claro que es la cuestión de Hezbollah. El Hezbollah no va a desarmarse voluntariamente. La gente que entendía en el tema, como yo, como no soy experto, pero que estoy aprendiendo de los expertos que son expertos en el tema del Líbano, los expertos de verdad decían desde el primer momento que no hay forma. Ellos ni locos ni borrachos, bueno, borrachos no pueden ser porque no pueden tomar el vino oficialmente, claro que prácticamente lo hacen, pero no van a desarmarse. Y hay un experto que dijo una cosa muy interesante. Él dijo, mira, miran, nuestros queridos ciudadanos israelíes, vamos a suponer que Hezbollah deje de armarse con misiles y otros elementos que pueden perjudicar a Israel. Bien, eso tampoco es sobreentendido, pero vamos a suponer que sí. ¿A dónde está el asunto desde el punto de vista del Líbano? No los misiles, sino los Kalashnikovs. Es una forma de decir las armas livianas, entre comillas, que hacen del Hezbollah, en términos de Tony Soprano, o la mafia siciliana, un ente mafioso dentro del Estado de Líbano. No estamos hablando de dos muchachos con un bastón de béisbol que van rompiendo rodillas del carnicero que no le quiere pagar los $500 mensuales para que ellos puedan gozar de un Rolls Royce o de un BMW 0 kilómetros. No, estamos hablando de decenas de miles de mafiosos, entre comillas. Entonces, el asunto del Líbano es no tiene resolución hasta que, hay tres opciones, o que los otros libaneses se entienden que ellos necesitan utilizar la fuerza, volver a hacer una guerra civil, pero esta vez de verdad, donde los buenos van a ganar los malos. Eso pasó en el pasado, no solamente en la región, sino en todo el mundo. Es una opción. Otra opción es todo lo contrario, que los malos van a ganar. Los malos serían los Hezbollah. Y la tercera opción, que Israel va a tener que eh, solucionar el tema del Líbano. Claro que la tercera opción no es una verdadera opción en este momento. Nadie puede saber lo que va a pasar en el futuro. Pero lo que estamos viendo en el último año, prácticamente, un poco más de un año, que Israel, en total contradicción a su política de contención que nos llevó al 7 de octubre, es decir, tapar los ojos y decir que cuando nos escupen es la lluvia y cuando hay viento es el viento. Israel en el último año está todo El el tiempo, aliento. constantemente Israel está eliminando factores, es decir, comandantes o armas o lo que sea. O sea, no le deja a Hezbollah de ir rearmándose en una forma que puede poner en riesgo el norte del país. Habiendo dicho eso, con eso no se soluciona el tema porque estamos mejor, tanto filosófica como prácticamente, de lo que solíamos hacer hasta octubre de 2023, pero en términos de solucionar el tema del Líbano, estamos muy lejos, como hemos estado. Estoy hablando de toda la región, hace ya desde 1975, por lo menos, cuando empieza la guerra civil en Líbano, en abril de 1975, prácticamente y básicamente estamos en la misma. Un país que no funciona, que deja a la mafia, en la época de los 70 era la OLP,
y desde los años 80 es los chiitas y el Hezbollah, utilizar este país sin dejarlo salir para adelante. Y el tema de Francia, sí, podía ser una buena noticia en caso que Francia era Francia de Napoleón y no Francia de, de los Sarkozy y de Macron y toda esta camada que están chupando la media de su electorado que está quemando autos en París o en Marseille si su equipo gana o si su equipo pierde, porque quemar autos, eso es nuestra forma de participación civil en una democracia, en una república, ¿no? La clásica república del mundo, que en el siglo XIX fue el ejemplo de todo el mundo, tanto fue así que la mayoría de las banderas en Europa tienen la forma del tricolor. Y fíjate vos cómo estamos en el primer cuarto, estamos por terminar el primer cuarto del siglo XXI y esta Francia tan gloriosa, ¿no? Ni siquiera puede asegurar una pequeña democracia en una pequeña en un pequeño lugar, en un pequeño país, ¿no? Que solía ser el lugar más importante de turismo del Medio Oriente. Estoy hablando hasta los años 60. Los mejores hoteles, los mejores restaurantes, vida nocturna, una maravilla, ¿no? Yo estuve allá en La París de Medio Oriente. exactamente, yo estuve allá como soldado en 1982 y más allá que ya Beirut ya estaba 7 años en guerra civil. No obstante, se podía apreciar la belleza, una belleza de país, las montañas que llegan al mar, una ciudad. Bueno, así que de eso estamos. Fíjate que no estoy contento porque mis enemigos están, porque es una lástima, es una verdadera lástima. Y si a alguien todavía le hace falta entender, utilizar un pequeño ejemplo para entender de qué se trata, tanto el Medio Oriente y más aún todavía los componentes que lo están arruinando, no tome el caso de Israel, que son judíos, los judíos son una porquería. Los judíos todos hay que matar, ¿no? Y por eso tenemos un alcalde en Nueva York que abiertamente odia a los judíos y 30% de los judíos lo votan. Entonces los judíos son totalmente rayados, desubicados. No, dejan Israel al costado. Fíjense en el caso, en la triste historia del Líbano y la mayoría de nuestros oyentes o son judíos o son cristianos. Así que los cristianos, que sí le importa, ¿no? El derecho del cristiano de ser cristiano, de manifestar su cristianismo, ¿no? Y Líbano solía ser el paraíso de los cristianos. Bueno, seguimos. Siria. Seguimos, Udi, seguimos obviamente con Siria, que está además tan vinculado con el Líbano. Seguimos con Claro. Siria, contame. Bueno, entonces Siria, todavía el juego del actual presidente está jugando como si es el gran moderado, ¿no? En relación a a los antepasados. Y obviamente que él hace un buen juego político, hay que apreciar su poder de realizarlo. Y obviamente, claro que hay una opción, siempre hay una opción que es algo de verdad, que realmente él quiere llevar a su país a un futuro mejor. Acabamos de ver hace 2 semanas una noticia que salió en la tele, no me acuerdo qué canal, que de repente se abren las playas en el norte de Siria, que también es el mismo Mediterráneo, ¿no? Es el Mediterráneo de España, Mediterráneo de Francia, es Mediterráneo de Italia, es el mismo Mare Nostrum, ¿no? Como decían, lo llamaban los romanos hace dos Los mil romanos. años. Claro, entonces el mismo Mediterráneo que yo tengo acá a 300 metros de mi ventana, así que 150 o 200 kilómetros al norte, ¿no? En un mundo adecuado podía ir, acabando de hablar contigo, subir a mi moto
bien viejísimo, con mi BMW de colección, y yendo a Siria para hacer un finde, ¿no? Eh, entonces, es una buena noticia, ¿no? Que de repente abren playas, ¿no? ¿Y por qué tiene importancia? Que en las playas los hombres y las mujeres están juntos, casi desnudos, así eso pasa en todo el mundo, ¿no? Como en Mar de Plata. Y hay restaurantes y bares y la gente toma y alcohol. Entonces, de repente es un gobierno que permite eso. Obviamente, uno puede decir, claro, es un juego diplomático, es una ventana para mostrarse al mundo que estamos tranquilizando, normalizándonos, cuando en realidad estamos haciendo todo lo posible para oprimir nuestros ciudadanos drusos, para oprimir nuestros ciudadanos alawitas y A los etcétera. drusos, a los kurdos. A los kurdos, obviamente, que ellos son una etnia que nadie habla, ¿no? Los genios de Yale o de Harvard, todos estos de Colombia, ¿no? Todos los divinos muchachos y muchachas con el kefía en el hombro, ¿no? Que hablan por los derechos del pueblo palestino, ¿no? No hablan nada de los derechos de un pueblo de 31 millones, 31 millones de un pueblo de verdad, que tiene religión, que tiene cultura, que tiene herencia, que tiene todo, ¿no? No es, estoy hablando de los kurdos. Bueno, así que el problema nuestro de Israel, viendo de Israel a Siria, es doble. Uno es lo que acabo de describir con el cuentito de la playa, ¿no? Es el futuro de las relaciones internas entre el gobierno y los distintos factores que, están, que Siria está compuesta. Y la otra es la intervención de los turcos, que ellos tienen la pretensión declarada abiertamente por su presidente bien carismático, que parece bien sano, que tiene enfrente de él, digamos, por lo menos 20 años, ¿no? Entonces, mucho tiempo ya está en poder, más o menos 20 años, y él dice, yo quiero volver a la grandeza del Imperio Otomano. Nosotros los turcos éramos los protagonistas del Islam hasta la Primera Guerra Mundial y por asuntos de coyuntura, no mucho más, perdimos nuestro poder y ahora hay coyuntura a donde podemos ir rebobinando la historia y volver a nuestro... Y cuando vamos a llegar a nuestra ronda de Siria a la franja de Gaza, ahí otra vez vamos a mencionar Turquía, ¿no? Como un poder que está ahí. Ahora bien, para quedar bien con mi conciencia, voy a presentar las dos interpretaciones comunes que están entre los expertos israelíes. Una interpretación la acabo de más o menos describir en una forma indirecta, lo voy a decir directamente, que ven en Turquía una amenaza importante porque es un país de verdad, no es un chiste. No es ni Líbano ni Jordania, es un país de verdad. Más allá que es parte de la OTAN, tiene una máquina industrial, es un pueblo de maravilla. Yo estuve en Turquía 5 veces en la buena época de las relaciones entre Israel. Es un pueblo, más allá que es macanudo, gente muy simpática, es muy trabajador. O sea, es una combinación impresionante de la productividad del occidente con el fanatismo del este, del oriente, ¿no? Con un líder bien carismático, con una ubicación bien perfecta, ¿no? Están muy bien ubicados. Entonces, es una amenaza. Y el otro lado, los otros intérpretes del caso Turquía dicen, está bien, todo es verdad, todo lo que yo dije, ellos están de acuerdo, es un país de verdad, es un pueblo muy productivo, etcétera, etcétera, pero me dicen, fíjense, están construyendo Tel Aviv, por ejemplo, ¿no? Justamente es un país
que está midiendo el asunto desde el punto de vista de un poder económico. Entonces, ellos dicen que no hay que tomar demasiado en serio las grandes palabras de Erdogan en cuanto a querer ser otra vez liderar el mundo musulmán, por dos motivos. Un motivo es obvio, ¿no? También Milei dice, no, vamos a hacer Argentina y Perón, me acuerdo, no Perón, ¿cómo se llamaba? Menem. Vamos a ser del primer mundo, oh, vamos a ser como Corea. Y la gente en Argentina decía, ah, qué bien, pero mañana a la mañana vamos a la fiesta, ¿no? Porque los coreanos no van a la fiesta, a los argentinos les gusta festejar, entonces por eso Corea tiene un poder económico mucho más alto que Argentina, ¿no? Entonces, el argumento mío es que los líderes hablan para alentar a la gente, somos y somos. Y otro motivo es el mundo musulmán, que la mayoría de musulmanes no van a querer ser otra vez los soldados del Imperio Otomano. Entonces, la opción de rearmar un imperio otomano bajo el liderazgo de Erdogan es muy improbable. Y la respuesta que tiene la primera escuela dice, bueno, está bien, no va a tener un imperio otomano perfecto desde Marruecos hasta Irak, pero sí va a empezar con tratar de eliminar a Israel, ¿no? Que eso sí es como algo de acuerdo entre muchos musulmanes, no todos, ¿cierto? No todos, pero entre muchos. Entonces, eso queda como abierto. Por un lado, tenemos que seguir jugando el jueguito que nos está imponiendo la comunidad internacional. Es una forma muy indirecta de decir los Estados Unidos en este momento, por sus motivos, cosa que ya hemos explicado varias veces, que ellos están teniendo su cabeza, por un lado, en su economía, por el otro lado, en el oriente lejano, ¿no? China, India, Australia, Japón, todo eso. Bien, ahora vamos a seguir la ronda hablando de Jordania, ¿no es cierto? Irak. Ah, No, yo Irak. seguiría por Ah, Irak, sobre Irak, todo por la situación actual. claro, Irak más o menos está siguiendo la pauta, para decirlo así, de lo que está pasando en Siria, ¿no? Es un poco paradójico porque ellos empezaron este proceso de desarmarse y ir tratando de rearmarse como un estado más o menos coherente mucho antes que Siria, pero por su ubicación y por su composición, ¿no? Otra vez volviendo al caso de los kurdos y el tema del petróleo, que los kurdos prácticamente están controlando los yacimientos más importantes de petróleo de Irak. Todo eso hace que el balance en este país depende mucho en lo que va a pasar en los alrededores. Y el alrededor más importante también desde el punto de vista de Israel es obviamente Irán. Irán los expertos dicen que está rearmándose, tratando de rearmarse, aunque está en un momento económico bien, bien feo, pero la No tienen gente, agua, claro, no tienen agua. ¿quién, ojo, quién no tiene agua? La ¿Quién no? gente. Ah, exactamente. Volviendo a 1945, cuando los rusos estaban eh, conquistando Berlín, violando cualquier mujer alemana entre los 12 años y 70 años, robando los relojes. Ellos ya vayan gritando Uri, Uri, Uri es reloj en ruso. Lo estaban violando como revancha a las mujeres alemanas, porque lo que los alemanes hicieron las mujeres de la Unión Soviética, y cuando los americanos estaban ahí nomás, y Alemania ya casi no existía, en el búnker de Hitler todavía comían caviar. ¿Me entiende? ¿Me entendés, no? Así que la cuestión, Perfecto, si no, perfecto. la cuestión no es si los 80 millones de los iraníes están bien o mal económicamente. Me imagino que por lo menos, digamos, 5 millones están bien, sino si la guardia de la revolución, si ellos tienen agua o no.
y tienen agua y tienen mucha agua y mucha luz y mucha electricidad y mucho computadoras y muchas herramientas y tienen el apoyo indirecto de la Rusia y directo de la China y están jugando un papel importantísimo de punto de vista de los indios que están acercándose mucho a Israel últimamente con acuerdos en el campo de la economía y de armas, pero para la India es importantísimo un Irán fuerte para apoyar un Afganistán menos flojo, para tener una Pakistán más estable, para tener más tranquilidad en la frontera entre India y Pakistán. Y mencionando Pakistán, Pakistán es el camino, la salida directa de los chinos al océano Indio. Qué quilombo, ¿no? ¿O es una palabrota? Qué lío. No, no, está bien. Bueno, entonces ahí tenemos las contradicciones de un mundo siglo XX cambalache, bueno, siglo XXI cambalachísimo, ¿no? Un lío. Entonces, yo que tengo buenos contactos con algunos intelectuales de la India, me costó un tiempito, más que todo sentimentalmente, psicológicamente, entender que nuestros queridos aliados en la Asia, que es la democracia impresionante de la India, el verdadero poder global del futuro, del cercano futuro, es el país con la población de habla inglés más grande del mundo, 350 millones que hablan inglés, y eso tiene importancia en la economía. Y la tasa de crecimiento demográfico y económico y los valores que tenemos en conjunto, ellos están orgullosamente democráticos y nosotros también. Y el problema común que tenemos, ellos tienen unos 15% de musulmanes, nosotros tenemos unos 15% de musulmanes dentro de nuestra sociedad, no estoy hablando de los vecinos. No obstante, el interés directo de India tiene que ver tanto con Rusia como con Irán, cosa que para nosotros es una muy, muy mala noticia. ¿Y qué hacemos con eso? No hacemos nada. O sea, estamos jugando, ¿no? No como el fútbol, que hay dos equipos en la cancha, sino un juego, no sé si tiene nombre, un juego donde todos juegan contra todos permanentemente. Y hay que sacar el jugo o aprovechar de cada frente lo mejor posible, porque no hay otro remedio. No podemos decir a los indios, pero ustedes, ¿cómo se atraviesan? ¿Cómo no entienden que, no, que tienen no sé, terminar sus relaciones con los iraníes, con los rusos? Y ellos dicen, te va a decir, y el petróleo y la mayoría de nuestra fuerza aérea, que son los MiGs, famosos MiGs de la Unión Soviética, ¿no? Y nuestra flota, ¿no? Militar también, construida en la Rusia. Y es cierto que ellos están armando una industria militar propia, porque ellos entienden lo que nosotros hemos entendido en los últimos 2 años, que hay que tener menos dependencia en los demás. Una cosa es arroz, otra cosa son municiones. No obstante, los indios están muy lejos de tener esta independencia y por ende, con eso estoy terminando el tema de Irán. En el caso de Irán, volviendo a Irán, en el caso de Irán no hay ningún israelí, no hay dos escuelas como en el caso de Turquía o de Líbano. El 95% están segurísimos que no terminamos el asunto con Irán y que en un momento vamos a tener que regresar a otra ronda de esta guerra de los 12 días del último junio, ¿no? Algo, y si no, en esta forma, en una forma indirecta, nadie sabe. Eh, bueno, ¿a dónde ahora, dónde iremos? Quería preguntarte de Egipto.
Egipto, Udi. Bueno, Ya pero, sabemos lo que vos nos contaste de bueno, Egipto, pero ¿qué proyección? bueno, pero saltamos Jordania. Jordania Bueno, que tiene que hacer el juego, o sea, es como para los historiadores es un fenómeno fascinante, porque Jordania, que casi no fue reconocida en el mundo árabe, porque fue un invento de los británicos, no mucho más que los otros inventos, porque había una cláusula en el presupuesto anual del gobierno del Estado británico que decía el reino de Jordania. O sea, ellos fueron prácticamente apoyados por el ciudadano británico por sus impuestos. Y yo leía en los diarios de los años 50, 60, 70 diciendo que la inestabilidad de Jordania es tan fuerte que este estado está por caer en 20 minutos, ¿no? Para decirlo así. Y ya estamos en 2025 y Jordania sigue estando. Eso no quiere decir que las problemáticas que conocemos en el resto de la región no lo tienen ellos. Y, sorpresa, sorpresa, los hermanos musulmanes, ¿no? La gente que conoce un poco de la serie Los Pollos Hermanos, ¿no? You Better Call Saul y esta serie del muchacho, el profesor de química que empezó Breaking Bad, se llama en inglés. Entonces, uno de los de protagonistas es un muchacho que tiene una fábrica de pollos, entre comillas, donde en realidad está produciendo droga. Se llama Pollos Hermanos, entonces es un chiste entre yo y mí mismo, que los hermanos musulmanes, los pollos hermanos, ¿no? Que oficialmente son una NGO para mejorar la vida social y cultural de la juventud, ¿no? Y en realidad es un no productores de droga, sino peor que drogas, de violencia y de inestabilidad. Entonces, Jordania tiene que también tocar este tema que lo podemos ver en cualquier lado a donde tiramos una piedra. También en Israel hay agrupaciones de hermanos musulmanes que el argumento de ellos es muy simple. Mahoma es el último profeta y el Corán es la palabra de Dios y uno puede ser o fiel a la palabra de Dios o infiel a la palabra de Dios y Dios dio el orden a Mahoma que los fieles van a tener una vida de maravilla, los infieles o pueden ser fieles o deben morirse. Entonces, toda la estructura conocida de países, de estados, de organizaciones, de petróleo, de dinero, de bolsa, de OTAN, de todo eso, son pavadas. O sea, el futuro de la humanidad es uno y único, todos van a ser musulmanes y el significado de la palabra musulmán simplemente en el idioma árabe es el rendimiento total, el rendimiento. No tiene absolutamente nada que ver con paz, que la gente están engañándose porque Islam suena como la palabra árabe salam, que es la palabra hebrea shalom, y Islam no tiene absolutamente nada que ver con la paz, mucho menos con el concepto de paz de la Biblia, ¿no? Después llevada al Nuevo Testamento, de una armonía internacional de entre los pueblos, ¿no? Pero, sino un rendimiento del ser humano a la palabra divina. Por ende, los hermanos musulmanes son aquellos que siguen creyendo en este fantasía y van a buscar cada camino, cada entrada, cada cueva para ir, ¿no? Cada túnel, lo que sea, cada medio para ir avanzando a su objetivo. Y con eso estoy llegando a Egipto. Que en Egipto es el mismo cuento. Los hermanos musulmanes en realidad fueron fundados allá en 1928. Estamos por festejar, entre comillas, 100 años de esta agrupación. Y el actual gobierno de Egipto, o el presidente de Egipto, es un enemigo
los hermanos musulmanes en Egipto y viceversa. Ellos fueron los que asesinaban en 1981 el presidente Sadat solamente por firmar la paz con Israel. Y nosotros tenemos la memoria bien fresca de los llamados en una forma orwelliana la primavera árabe de 2011. El presidente actual de aquel entonces, Barack Obama, ayudó a los hermanos musulmanes a subir al poder en el nombre de la democracia, sin que él haga el esfuerzo de leer que ellos abiertamente, declaradamente, desde su primer momentísimo, dijeron que ellos no tienen absolutamente nada que ver ni con los valores de la democracia, y menos mal que en Egipto hay un fuerte ejército que salvó a Egipto de la amenaza de los hermanos musulmanes. Habiendo dicho eso, el mismísimo ejército fuerte que tiene Egipto, poco a poco se hace a una amenaza, ¿no? Indirecta o súbita, o no súbita, como se dice, sutil, ¿no? Al futuro del Estado de Israel. Porque quién sabe quién va en un momento tener el control sobre esta máquina bélica que está ayudando a Egipto no mantener la democracia, porque democracia no tiene, pero por lo menos una república no musulmana en el sentido de que está bajo del poder de los hermanos musulmanes. Hablando de complicaciones, más complicado de eso no puede ser. Y para cerrar nuestra vuelta, estamos llegando a la Franja de Gaza. Y en la Franja de Gaza, sorpresa, sorpresa, tanto los egipcios, que acabamos de hablar de ellos, como los turcos, que hemos mencionado hace 20 minutos, están involucrados otra vez en el asunto oficial de la ayuda humanitaria para ir armándose la Franja de Gaza después que terminó la guerra, suponiendo, según el acuerdo que puso Trump hace un mes, que el Hamas va a desarmarse de su poder militar, obviamente. Y ahora estamos cerrando el círculo, ¿no? Igual como Hezbollah nunca va a dejar sus armas, el Hamas tampoco va a dejar sus armas. Y el hecho que hay algunas familias fuertes, relativamente fuertes, voy a dar un ejemplo, no con nombres porque no me acuerdo, pero una agrupación de familia, cuando uno habla hay un término en árabe que lo usamos también en hebreo, se llama Hamula, es familia de familias, como en Planes. clanes, exactamente, como el caso de la mafia siciliana, la Cosa Nostra. Entonces, la Cosa Nostra, algunas de las cosas nostras en la Franja de Gaza tienen 400 soldados bien armados. Y ellos están luchando, están teniendo batallas en las calles contra la gente del Hamas. En algunos casos pueden hasta ganar. Pero ahí vamos a hacer una fantasía, que los 5 clanes de la Franja de Gaza juntan entre ellos el poder y ganan, eliminan el poder militar del Hamas. Es, es casi ciencia ficción. Pero ¿qué pasa después? ¿Se acuerdan de lo que hablé de Líbano? ¿Se acuerdan de lo que hablé de Siria? Vamos a volver a la misma, que ningún clan va a ceder su fuerza local. Entonces hay gente que dice, bueno, tenemos que aprovechar eso y armar de la Franja de Gaza 8 franjitas de gasitas. Está bien, pero ¿cómo lo vas a controlar? ¿Cómo vas a dividir? ¿Y quién va a manejar eso? Si no es algo que llega del acuerdo entre ellos, no va a pasar. Mucho menos si va a ser fruto de una intervención, sea de Francia, Estados Unidos, ni mucho menos de intervención israelí, y aún si sea una intervención de los turcos o de los egipcios. Para ellos, para esos clanes, son poderes extranjeros. El hecho que hablan árabe, son musulmanes, está bien, podemos tomar un café juntos a comer un hummus, pero ustedes no nos van a controlar. Entonces, en el momento que, o sea, volviendo a la vieja historia de Argentina o la vieja historia de los Estados Unidos, cuando en la mitad del siglo XIX habían por lo menos dos fuerzas, los unitarios y los federales, o en Estados Unidos
la federación y la unión y la confederación, que tenían suficiente fuerza y suficiente convicción de romper la unión, ahí estalló una guerra civil. Y el hecho que terminó bien y Argentina hoy es una república unida, ¿no? Desde el norte hasta el sur, 2.800.000 kilómetros cuadrados y Estados Unidos 6 millones de kilómetros cuadrados y 50 estados, todo bien, pero la comparación termina ahí. O sea, los árabes en la Franja de Gaza, en otro lugar, todavía le falta la gran guerra civil. No necesariamente debe ser por armas, puede ser también cultural, social. No veo el momento que eso pasa, no hay señales, pero resumiendo, el argumento es que el tema de la Franja de Gaza, en el mejor caso podemos hablar de una pacificación relativa en cuanto batallas, ¿no? En eso sí hay un cambio, pero nadie habla de la paz o de un futuro, hay una salida a un futuro mejor para la región, hablando de lo que realmente está pasando. Y la conclusión es que los israelíes deben seguir su camino de dejar su forma de pensar hasta el 6 de octubre de 2023 y ir eh, utilizando más profundamente su postura de la mayoría. No hablo, no digo que son todos, pero si son 80% es bastante, es bien. Los 80% israelíes que dicen nunca más, ya nunca vamos a rendir a nuestras ilusiones, al autoengaño, y estamos viviendo en una región muy problemática. Vamos a tener que ir construyendo el país, y voy a agregar mi postura, que no sé si está compartida con los demás. Vamos a tener, no nosotros, sino nuestros gobiernos, no importa quién será el primer ministro, va a tener que seguir jugando el juego, el baile diplomático, ¿no? De hablar de la paz, el proceso y el próximo presidente de Estados Unidos que va a visitar, y un candidato a la presidencia en Argentina va a pasar acá por Jerusalén con el equipo, con la selección de fútbol de Argentina, y todos van a hablar de la paz, bla, 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 y todo bien, y nosotros vamos a seguir construyendo nuestro país, esperando una fuerte inmigración de judíos que van a llegar del norte de América. En el último año De Nueva llegaban York. de Nueva York. Puede ser que no, nadie sabe. Bienvenido sea cada judío y no judío, obviamente, ¿no? Es un país democrático, cada persona puede ser ciudadano de la misma. Hay ley de naturalización, como en cualquier país en el mundo, salvo los países árabes, que un judío no puede ser ciudadano de Jordania ni de Egipto, hablando de racismo, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que voy viendo en el futuro. O sea, en mi bola de cristal estoy viendo una sola cosa segura, ¿no? Siguiente, nosotros vamos a seguir construyendo nuestro presente y por ende nuestro futuro, porque el futuro va desarrollándose a través del presente, llegando desde el pasado con las enseñanzas del mismo que necesitamos eh, tomar con prudencia. Bueno, Pablo, me parece que Udi, maravilloso, como siempre, con gracias. tu claridad. Y nos queda en el tintero para otro programa seguir analizando a Qatar. Y bueno, y ahora que se sumaron estos amigos tuyos, Udi, Kazajistán, y después viene Kirguistán, y Uzbekistán, y Y acá, Tayikistán, y y acá Turkmenistán. tampoco están. ¿Te acordás? Acá tampoco están. Eso me acuerdo Bueno, después del 9, el 11 de septiembre.
cuando empezó la guerra, los americanos llegaban a Afganistán y lo buscaban a Bin Laden. Me acuerdo una caricatura en un diario en Buenos Aires, ¿no? Que dice acá, los americanos están parados en el desierto y dicen Pakistán, Afganistán, Kirguistán, Kazajstán, acá tampoco están. Y así, está utilizando este chiste de aquel entonces y bueno, acá tampoco están. Un gustazo, hasta la Uli, próxima. Am Israel High Am y Israel Chai. seguimos.